buenos días, mi nombre es Fernanda Yapur. Me pidieron que me presente, así que lo haré rápidamente. Soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Gestión y Administración de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho Económico Privado de la Universidad de El Salvador y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Quiero agradecer enormemente la invitación por parte del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que lleva adelante este ciclo de conferencias virtuales junto con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. Esta vez la convocatoria ha sido para hablar del derecho ambiental y del Código Civil y Comercial. Y en ese sentido, podemos decir que el Código Civil y Comercial posee importantes innovaciones como ser la modernización de las instituciones, un lenguaje claro y comprensible más allá del mundo jurídico, una adecuación singular de nuestro derecho a los instrumentos internacionales de derechos humanos y una coherencia sistémica que racionaliza los microsistemas en juego. En este sentido, vemos que esta función de cohesión se da gracias a la incorporación de principios que emanan de la Constitución Nacional o de tratados de derechos humanos en los artículos 1 y 2, capítulo 1 del Código Civil y Comercial, que, como bien dice Aida Kemmermacher de Carlucci, no solamente cumplen la función de ser pautas de interpretación o de solución de conflictos, sino que son los elementos claves para lograr esta cohesión interna del Código Civil y Comercial. Entonces, nuestro objetivo será explorar esa coherencia sistémica entre el derecho ambiental y la responsabilidad civil por daños. Para ello, nos vamos al artículo 14 del Código Civil y Comercial, que reconoce los derechos de incidencia colectiva. El Código Civil y Comercial establece pautas a lo largo de su articulado, criterios de armonización entre los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Asimismo, el Código Civil establece obligaciones de deber de cuidado del ambiente y logra esta armonización fijando pautas y fijando límites a los derechos individuales sobre los bienes que deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva, y de esta manera no se puede afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, la biosfera, la flora, la fauna, los valores culturales, el paisaje, etc. Vemos aquí entonces una cohesión entre los derechos subjetivos y la protección ambiental, que indiscutiblemente son derechos de incidencia colectiva. La protección ambiental se completa con un cambio muy importante en materia de responsabilidad por daños, que es la aparición de la función preventiva en el ámbito de la responsabilidad civil, artículos 1708, 1710 a 15, porque la función principal del derecho ambiental es prevenir. Si el daño ocurre pese a nuestros esfuerzos preventivos, habrá que recomponer o mitigar si es que se dan las condiciones fácticas para ello, y si no, resarcir o indemnizar. Vemos aquí entonces cómo esta función preventiva genérica convive y dialoga con otros microsistemas, como son el microsistema de la 25675, que es la ley del ambiente. Vemos una cohesión entre la responsabilidad civil en su faz preventiva y la protección ambiental. La ley 25675 establece una serie de principios ambientales. En este caso nombramos solo dos: el principio preventivo y el principio precautorio. El principio preventivo establece que las causas y fuentes de los problemas ambientales deben atenderse en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos nocivos sobre el ambiente. Y el principio precautorio establece que ante el peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o la incerteza científica no pueden ser utilizados para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos. Vemos entonces que el derecho ambiental es un derecho que está integrado por normas multidisciplinarias. Está integrado por normas de derecho privado, por normas de derecho público, hablamos de civiles, comerciales, derecho de defensa del consumidor, constitucionales, penales y administrativas. Muchas veces se excede en el ordenamiento jurídico con un excesivo rigor técnico. Es por eso que dejamos en manos del intérprete la posibilidad de generar este diálogo internormativo para poder integrar a todo el ordenamiento jurídico ambiental. Muchas gracias.
días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Sergio Torres, yo actualmente me desempeño como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y anteriormente estaba a cargo del Juzgado Federal 12, aquí en la Corte. En diciembre del 2012 puso, junto con el juez federal de Morón, a cargo del control de la ejecución de la sentencia de la causa Mendoza. Y en este sentido yo quería contarles un par de cosas. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, es un gran esfuerzo el que realiza la Universidad Nacional de Rosario y todos los otros organizadores, y bueno, seguramente ya tendremos oportunidad de poder hablar largamente sobre este tema que nos apasiona y que es grave y además desde el punto de vista del Poder Judicial es urgente. Nosotros, cuando tramitamos esta causa, obviamente fuimos aplicando en distintas resoluciones que hoy no tenemos tiempo de comentar, pero ya habrá, como dije antes, ya tendremos otras oportunidades. Los distintos principios ambientales del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, el preventivo, el precautorio, el principio de progresividad, el principio de no regresión, el principio de subsidiariedad. Y a mí me interesaba, porque el tiempo es poco, comentar dos aspectos rápidamente. Uno tiene que ver con el rol del juez. Nosotros sabemos que, según la materia, el ámbito de actividad del juez se encuentra obviamente circunscripto por sus distintos códigos de procedimientos. Ahora bien, en materia ambiental hay un nuevo paradigma del rol del juez. La OEA dijo que los jueces son agentes de cambio, y en este sentido nosotros entendemos que tanto los juzgados, las cámaras y las cortes son precisamente agentes de cambio y tienen un activismo judicial distinto del que debieran tener en otro tipo de investigaciones o en otro tipo de causas. En este sentido, la oficiosidad típica del juez penal es una característica que nace del artículo 71 del Código Penal. Se debe trasladar a otros ámbitos, a otras materias. De hecho, el propio Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1711 y siguientes, específicamente en el 14, plantea la oficiosidad de la acción preventiva, que nosotros aplicamos en un caso y que dio lugar a comentarios elogiosos. En otro momento lo charlaremos. En este sentido, entendemos que el mandato preventivo que establece el Código Civil permite al juez oficiosamente, cuando toma conocimiento de que es probable que ocurra un daño, que haya ocurrido un daño, que se repita un daño o que se agrave un daño existente. Es decir, me parece que este mandato preventivo, que surge tanto del Código Civil y Comercial como de la Ley General del Ambiente, muestra la necesidad de activismo del juez en cuanto a no depender del pedido de las partes o no quedarse circunscripto al pedido de las partes, sino que debe mostrarse activo y debe realizar todas aquellas diligencias judiciales que estime corresponder, sin esperar el impulso de ninguna de las partes. Ante el mero conocimiento, sospecha, un juez ambiental o un juez con conciencia ambiental debe trabajar en este sentido. Por eso, además, me parece muy importante la capacitación y la formación. La actividad ambiental en materia judicial es algo que no viene, nosotros no lo aprendimos en la facultad. De hecho, en la facultad nosotros tuvimos materias como régimen de
los recursos naturales, y bueno, esas son materias que hoy han quedado atrás en cuanto a este nuevo rol que tiene el derecho ambiental. Así me parece entonces, le decía, que era muy importante la capacitación y la formación, y todas las escuelas judiciales de formación y perfeccionamiento de funcionarios y magistrados del país debieran tener cursos de capacitación, de formación, no solamente en los aspectos teóricos, sino en los prácticos de los jueces. En este sentido, yo les quería contar, en primer lugar esto, y en segundo, porque no tenemos mucho tiempo, ya estoy casi con el tiempo vencido, que dentro de este activismo en el que nosotros hablamos, a poco de asumir esta causa, el control de la ejecución de la causa Mendoza, realizamos una audiencia pública en la Facultad de Derecho con todas las partes involucradas. Esto tiene que ver además con el cumplimiento de algunas herramientas de la Ley General del Ambiente que tienen que ver con la información pública, la participación ciudadana, y en esto intervinieron todas las partes, como decía, y aquí les muestro: SACUMAR, AISA, APSA, SEAMSE, ENOSA, representantes de la provincia, de la nación y de la ciudad. Estuvo el fiscal, el defensor del pueblo como representante del cuerpo colegiado. Y en este sentido, para organizar esa audiencia con una lógica ambiental, publicamos previamente la información, establecimos unos cuadros expuestos por el juzgado de doble entrada, donde se mostraba las obras, el lugar de obra, la empresa contratista, el valor, el estado del avance físico y económico, el modo de contratación. Es decir, para que todas las partes pudieran, no solamente las partes, sino el público en general, pudiera conocer no solamente lo que iba a ocurrir en la audiencia, sino además cómo estaba cada una de las obras o el cumplimiento de las obras, la ejecución de las obras que se estaban llevando adelante en el marco de la causa Mendoza. Esto es importante porque es una herramienta de la Ley General del Ambiente que cumple con dos funciones, como dije. Una es la participación ciudadana, los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente, y el otro es información ambiental de 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente. Todo este articulado lo que busca es que toda la actividad jurisdiccional y toda la actividad administrativa en general sea conocida y pueda haber una participación efectiva, cumpliendo con las mandas constitucionales y legales. Esto a nosotros nos fue muy útil, muestra una inmediación del juez que forma parte de ese activismo en el que hablábamos al principio, y permitió además establecer un plan integral, interdisciplinario, de trabajo de parte del juzgado y de todos y cada una de las partes controladas en esta causa. Bueno, yo les agradezco, estoy con el tiempo cumplido, les mando un saludo muy afectuoso y les deseo mucha suerte con los otros cursos y las otras charlas que forman parte de este trabajo. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Primero y antes que nada quería aprovechar la oportunidad para agradecer a la Universidad Nacional de Rosario, especialmente el Observatorio Ambiental, en la persona del doctor Matías de Bueno, por la invitación para hablar sobre este tema y estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Maribela Lisiardi, yo soy abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Gestión Ambiental de la Universidad San Martín. Y justamente mi tesis de la UBA fue sobre la responsabilidad ambiental del Estado por omisión. ¿Por qué elegí este tema? Ya en 1920, Rodolfo Bullrich hablaba de que la responsabilidad del Estado por omisión es un tema de muy difícil interpretación, pero no menos interesante, y tiene para el derecho contemporáneo público y a su vez tiene una importancia tal para el avance de la sociedad. Y justamente por eso decidí circunscribirme
esta responsabilidad por omisión en temas ambientales. Recordemos que cuando hablamos de cuestiones ambientales no solamente nos estamos refiriendo al patrimonio natural, sino también al patrimonio cultural. Ya Hutchinson nos habla de que el Estado es responsable tanto por acción como por omisión. El Estado, en virtud del poder de policía, está obligado a cumplir y a satisfacer ciertas demandas sociales que hacen al bien público. Cuando el Estado realiza algo que no debía hacer, allí es responsable por acción. En cambio, cuando el Estado no hace algo a lo cual estaba obligado a hacer, allí el Estado es responsable por omisión. Recordemos que cuando hablamos de Estado en nuestro país federal, estamos hablando del Estado tanto nacional como provincial como municipal. Para que se configure un supuesto de responsabilidad ambiental del Estado por omisión, debemos tener un daño ambiental. ¿Cuándo se configura un daño ambiental? Bueno, justamente no cualquier daño es un daño ambiental. De hecho, los elementos para la configuración del daño ambiental los encontramos definidos, por un lado, en la Ley General del Ambiente, Ley 2575, en su artículo 27, cuando habla de que se tiene que tratar de un daño relevante, o sea que tiene que tener una importancia y una magnitud determinada. Por otro lado, tiene que haber una lesión al derecho de incidencia colectiva. Esto surge también del artículo 1737 del nuevo Código Civil y Comercial, y tiene que haber un perjuicio directo o indirecto. Tiene que tratarse aparte de un daño actual o futuro. Recordemos el fallo del año pasado en Calderón contra Senasa, que hablaban de daño ambiental futuro. Este daño tiene que ser cierto o subsistente. Recordemos también la aplicación del principio de prevención y de precaución de la Ley 2575, artículo 4, y debe estar acreditado por quien lo invoca y debe ser mensurable en dinero. Recordemos que los elementos de la responsabilidad por daño también surgen de la nueva Ley de Responsabilidad del Estado 26944, especialmente de su artículo 3, cuyos diferentes incisos determinan cuáles son los elementos de responsabilidad del Estado. Además del daño, tiene que ser antijurídica el comportamiento del Estado, ya sea por acción u por omisión. Como dijimos, esta antijuridicidad sería no cumplir un deber al cual el Estado está obligado a realizar. Por otro lado, tiene que haber una relación de causalidad adecuada, no cualquier causalidad, justamente tiene que ser adecuada. Recordemos las causales también de exención de responsabilidad del Estado, previstas en la Ley 2575. Tiene que haber un factor de atribución objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? O sea que no importa si hay culpa o no hay culpa, o hay dolo o no hay dolo, que eso se refiere al factor subjetivo. Asimismo, tiene que haber una imputabilidad material, o sea que sea susceptible de ser atribuida esa responsabilidad al Estado. Y cuando encontramos todos los elementos, ahí recién podemos hablar de responsabilidad ambiental del Estado por omisión. Una de las cuestiones más importantes para dilucidar acerca de la responsabilidad del Estado es el famoso plazo de prescripción de la acción que tenemos por la responsabilidad, ya sea por acción o por omisión del Estado. Aquí es muy interesante distinguir, o mejor dicho, muy importante distinguir el daño en sí, si se trata de un daño ambiental directo o si se trata de un daño ambiental indirecto. Si se trata de un daño ambiental directo, nos referimos al daño al ambiente en sí mismo. En cambio, si nos referimos a un daño ambiental indirecto, es aquel daño, o para ricochet, como lo suele llamar la doctrina, a las personas o a las cosas a través del ambiente. ¿Por qué es necesario distinguir si se trata de un tipo de daño u otro tipo de daño? Porque el plazo de prescripción es distinto. Si estamos ante un daño ambiental indirecto, ante la reforma del Código Civil y Comercial en el 2015, algunos fallos, por ejemplo el fallo Botero entendía que se trataba en 2 años, otros autores, como por ejemplo Casani, entendía que se trataba de 10 años, y otros autores entendían que era imprescriptible. Afortunadamente, todas estas discusiones se vieron zanjadas a través de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y con la nueva responsabilidad del Estado. Con el nuevo Código Civil y Comercial no se sabía si se tenía que aplicar el plazo genérico de prescripción de 5 años o los plazos específicos de 3 años. A partir de la nueva Ley de Responsabilidad del Estado 26944, en su artículo 7 y reafirmado en su artículo 9, se entiende que el plazo de prescripción ante este tipo de daño es de 3 años. En cambio, estamos ante un daño ambiental directo, o sea, el ambiente en sí mismo, aquí la doctrina y la jurisprudencia no se ponen de acuerdo. Por un lado, algunos fallos
desde el histórico Salazaristas Protesta contra Provincia de Buenos Aires, también los fallos Copetro, también Esbaza contra Shell, sostienen que la responsabilidad, que el plazo de prescripción por responsabilidad son imprescriptibles, o sea que no tienen un plazo establecido. Por eso algunos autores interpretan que el artículo 2561 del nuevo Código Civil y Comercial, cuando habla de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, estamos refiriéndonos también a los delitos o a los delitos provocados justamente por daños ambientales. ¿Cuál es el problema que surge ante que sean imprescriptibles? Bueno, la doctrina sostiene el tema de la inseguridad jurídica. Por eso hay diferentes proyectos de ley que planean incorporar dentro de la Ley General del Ambiente un artículo referido específicamente con respecto a la prescripción de la acción por daño ambiental. Y recomiendo la lectura del proyecto de ley de senadores 1741 del 2016, que si bien ha perdido estado parlamentario, es muy interesante los fundamentos de dicho proyecto. Y aquí el senador autor, consideró que 30 años era el plazo más adecuado para dotar de seguridad jurídica a nuestro sistema. ¿Y por qué tomó 30 años? Porque es el plazo aplicado para la Unión Europea. Asimismo, también les quiero dejar una serie de fallos en donde han condenado al Estado, ya sea a poderes ejecutivos o poderes legislativos, por falta de ordenanzas, por ejemplo, en el caso de Fundación Cariló contra Municipalidad de Pinamar, o por ruidos molestos, caso de Barragán contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sucesivamente hay un montón de fallos que les recomiendo su lectura, en donde van a poder analizar los diferentes elementos que hemos visto para que se configure la responsabilidad ambiental del Estado por omisión. Asimismo, quería dejar mencionado que este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un fallo por el cual las diferentes comunidades aborígenes de la provincia de Salta demandaron al Estado Nacional por el incumplimiento de ciertos deberes, entre ellos el agua potable, sistema de saneamiento, alimento, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el acceso al agua potable es un derecho humano, condenó al Estado Nacional por dichas omisiones y la obligó a en un determinado plazo de realizar determinadas obras. Bueno, esto es simplemente lo que le quería contar a todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y les dejo mi email para cualquier consulta. Muchas gracias. Agradeciendo a la Defensoría del Pueblo, a la Municipalidad de Rosario y al Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario por la generosidad que han tenido de convocarme a este ciclo de conferencias. El tema que se me ha asignado es el de los derechos de incidencia colectiva en el Código Civil y Comercial. Un tema altamente significativo por su importancia, por su trascendencia social, pero también por la oportunidad de hacerlo desde la perspectiva que aporta el Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes saben, en los próximos días habrán de cumplirse 5 años de la vigencia del Código Civil y Comercial, una vigencia que ha supuesto, desde nuestro punto de vista, el progreso de todo el sistema jurídico, en particular el sistema de derecho privado. Pero es evidente que el Código Civil y Comercial está en un sentido más estructural al servicio de la efectividad de los derechos fundamentales y de los derechos humanos que han sido explicitados en nuestro proyecto constitucional, en especial a partir de la reforma constitucional de 1994. Por esa razón, la Comisión Reformadora ha explicitado en los fundamentos que acompañan al Código que el cuerpo normativo buscaba afirmar un conjunto de aspectos valorativos, entre los cuales se encontraba la efectividad de la igualdad real de las personas, la afirmación del paradigma no discriminatorio, la afirmación también de la identidad cultural latinoamericana, el respeto de la sociedad multicultural que hoy vivimos, y en lo que concierne a la exposición de hoy, el reconocimiento y la afirmación de los derechos de incidencia colectiva.
En este tópico también vemos la clara alineación que existe entre el Código Civil y la Constitución Nacional. Claramente en los derechos de incidencia colectiva, entre otros, aparecen los problemas ambientales que claramente se encuentran resguardados en la cláusula ambiental del artículo 41 de la Constitución Nacional. Por esa razón, nosotros estamos convencidos que el Código Civil y Comercial en esta materia ha significado un innegable progreso que se puede exteriorizar en un conjunto de normas que son esenciales para la consideración de este problema. Entre esas normas quiero referirme en esta breve exposición de hoy a la del artículo 14 y también a la del artículo 240. El artículo 14 aporta dos ideas señeras. En primer lugar, nos dice que este código, el Código Civil y Comercial, reconoce no solo los derechos individuales, sino también los derechos de incidencia colectiva. Y la segunda idea, que es muy clara y muy comprensible por todos, también afirma que en el ejercicio de los derechos individuales no se encuentra amparado el ejercicio abusivo, y en particular ello ha de acontecer cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Aquí se ha dicho muy bien en el ámbito de nuestra doctrina que esta afirmación tiene consecuencias jurídicas en múltiples campos. Para entenderlo en un ejemplo de la vida cotidiana, podríamos vincularlo con el contrato. Bien se ha dicho que el artículo 14 supone el reconocimiento de la llamada función ambiental del contrato. Cuando las partes acuerdan, cuando las partes pactan, no pueden de ninguna manera desconocer los límites que resultan de la tutela ambiental y de la biodiversidad. Y consecuentemente esto supone un reconocimiento de una función social indirecta atribuida al contrato, lo que supone un cambio de las perspectivas tradicionales con las que razonábamos una institución de tanta significación para la vida práctica como es el contrato. Pero también el Código aporta otras ideas complementarias. Anunciábamos antes al artículo 240. Ese artículo 240, que visibiliza, entre otras, a la biodiversidad, también aporta, como lo ha dicho la doctrina, el concepto de desarrollo sustentable. Esa idea que implica un compromiso intergeneracional, el resguardo no solo de la generación presente, sino también de las generaciones futuras. De todo esto habla el Código Civil y Comercial. Y también en la versión originaria, el proyecto de 2012, que es el antecedente del Código Civil y Comercial, avanzaba sobre otras ideas que desgraciadamente no fueron ponderadas e incorporadas en el plexo que hoy nos rige. Y por eso temas como el derecho de acceso a la información o la problemática de las acciones colectivas, que estaban muy bien reglamentadas en ese proyecto de 2012, no fueron finalmente recogidas por nuestro Parlamento. Sin embargo, podríamos decir sin lugar a dudas que forman parte del derecho vivo, que son aplicados por nuestros jueces, en especial por la doctrina que emerge de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que también forman parte de la agenda de discusión hoy en el Parlamento. Por ejemplo, la problemática de las acciones colectivas viene siendo objeto de discusión en ocasión del proyecto de Código de Defensa del Consumidor. Por tanto, para sintetizar, podríamos decir que el Código Civil y Comercial ha significado en general un progreso para nuestro sistema jurídico y en particular en un tema tan sensible como el de los derechos de incidencia colectiva. Me referiré a la recepción de la protección
consagrada en el artículo 41 de la Constitución Nacional en relación al ambiente y al derecho humano a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano por parte del Código Civil y Comercial de la Nación. Este código reconoce específicamente la existencia tanto de derechos individuales como de derechos de incidencia colectiva. Tal reconocimiento lo encontramos específicamente en el artículo 14 del Código Civil y Comercial. Este artículo 14, además de reconocer la existencia de ambas categorías de derecho, nos indica que el ejercicio de un derecho individual que impacte negativamente sobre el ambiente o sobre un derecho de incidencia colectiva en general, constituye un derecho de tipo abusivo y no está amparado por las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que en principio presupone que todo ejercicio de derecho individual que afecte un derecho de incidencia colectiva es un ejercicio de tipo abusivo y como tal no puede de ninguna manera constituir un acto legítimo ni un acto legal. Se constituiría en definitiva como un acto ilícito. En segundo lugar, el Código Civil y Comercial menciona a los derechos de incidencia colectiva en el artículo 240, que lo titula como límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Y establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, mencionado específicamente en las secciones 1 y 2 del Código Civil y Comercial, deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Entonces, nos establece en primer lugar la necesidad de la existencia de una compatibilidad entre el ejercicio de los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué significa esa compatibilidad? Esa compatibilidad significa que en relación a lo que recién veíamos, con lo determinado por el artículo 14 del propio Código Civil y Comercial, que deben ser ejercidos de manera tal de que no se afecten los bienes individuales. Es decir, de ninguna manera puedo ejercer un derecho individual de manera tal que el ejercicio de tal derecho implique una afección de un bien colectivo. Si eso sucediera, está claro que estamos verificando una incompatibilidad. Es decir, hay una incompatibilidad entre el ejercicio de mi derecho individual y ese bien de incidencia colectiva, que a su vez obviamente genera un derecho también de incidencia colectiva, desde que mi acción individual en el ejercicio de un derecho que invoco lo está afectando negativamente. Entonces, no hay compatibilidad. Entonces, si no hay compatibilidad, mi accionar invocando el ejercicio de un derecho individual es incompatible. Entonces, esa incompatibilidad implica, por directa relación con lo que mencionábamos en el artículo 14 anterior, un ejercicio abusivo. Y si es un ejercicio abusivo, es un ejercicio ilegítimo de ese derecho. Obviamente, el Código se refiere a los derechos de incidencia colectiva en general, a los bienes de incidencia colectiva en general, pero siempre específicamente hace una mención al ambiente, como vimos en el artículo 14 y como vamos a ver ahora en el artículo 240, en función de la especial protección constitucional que tiene tanto el ambiente considerado como bien colectivo como el derecho a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano en la cláusula constitucional ambiental artículo 41. Seguidamente dice que el ejercicio de los derechos individuales
deben conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público. Es decir, que nuevamente nos está indicando que hay una prioridad de los bienes de incidencia colectiva y de los derechos de incidencia colectiva respecto de los derechos individuales. Dice, y no debe afectar el funcionamiento ni de la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Obviamente, esta última parte del artículo nos está haciendo una referencia directa al ambiente. Entonces, resumiendo, existen derechos individuales y existen derechos de incidencia colectiva. Existen bienes jurídicos protegidos de carácter individual y bienes jurídicos protegidos de carácter colectivo. La relación entre esos dos debe ser de compatibilidad, y la incompatibilidad se da cuando, mediante el ejercicio de un derecho individual, afecto un derecho de incidencia colectiva. La afección del derecho de incidencia colectiva implica directamente una incompatibilidad que significa un ejercicio abusivo del derecho que no respeta esa protección prioritaria dada a los bienes y los derechos de incidencia colectiva. Bueno, buenas tardes, soy Aníbal Falvo. Quiero agradecer a Matías la invitación y comentarles que el tema o el eje de esta intervención se relaciona con la definición de ambiente de la Constitución y el Código Civil y Comercial. De esa manera me parece positivo iniciar esta breve charla indicando que desde la reforma que se ha operado del Código Civil y ahora y Comercial se ha cambiado de una matriz que era la anterior del Código Civil, que era una matriz individualista y patrimonialista, a una que se ha expandido y ha tutelado los bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva. De esta manera ha ingresado con decidida fuerza el concepto, la noción y la definición de ambiente que brinda la Constitución Nacional al Código Civil y Comercial, y por ello también se ha relacionado con el daño ambiental que sea objeto de un proceso civil por recomposición del daño ambiental, prevención del daño ambiental, incluso indemnización por daños generados a los seres humanos por razón de un daño al ambiente. De esa manera, analizar la noción de ambiente que brinda la Constitución es central, porque el proceso civil ambiental será un proceso civil constitucional ambiental, ya que en el centro estará la tutela de un bien tutelado constitucionalmente y definido constitucionalmente. De esa manera, el artículo 41, en primer lugar, tiene dos características que quiero resaltar, nada más. La primera, que expande el concepto del derecho al ambiente y el concepto de ambiente a los habitantes. Esto es de gran importancia, porque dentro del concepto de ambiente, habitante son los humanos, pero no son solo los humanos. Habitan el ambiente las plantas, los árboles, los peces, los ríos, las montañas y también las interacciones, los dinamismos, las interrelaciones. El sistema es también ambiente, es también lo que habita el ambiente. Un sistema en tanto interrelación de flora, fauna, distintas plantas, distintos
actividades humanas, ese sistema también es ambiente porque habita el ambiente. Este concepto es central porque expande decididamente el marco del proceso civil, ambiental, constitucional. En segundo lugar, el ambiente al que tenemos derecho los humanos y los no humanos no es un ambiente a secas. La Constitución no ha optado por decir que hay solo derecho a un ambiente, sino que ha adjetivado ese ambiente. Ha dicho que el ambiente debe ser sano. Aquí encontramos nuevamente un desafío a la interpretación y a la evolución del pensamiento. ¿Por qué? Sano nos conduce primariamente a la idea humana, a la salud humana, pero debe ser sano no solo para los humanos, debe ser sano para los animales, debe ser sano para las plantas, debe ser sano para los ríos, debe ser sano para las interrelaciones, equilibrios, comunicaciones y dinamismos sistémicos. Lo mismo en la adjetivación de equilibrado. El equilibrio debe corresponderse con todas las formas de vida, también con aquellas que parecerían inertes, pero eso solamente porque no comprendemos que también son parte de la vida, como las montañas. E incluye a las generaciones futuras. Esto brinda un concepto ad futuridad intergeneracional del ambiente. El ambiente que debe tutelarse y el que es objeto de tutela en el Código Civil o para el Código Civil y Comercial no es solo el ambiente de los que hoy estamos viviendo o conviviendo, es el ambiente que tendrán los que vendrán, el ambiente de las generaciones futuras. Ese derecho tenemos que oír a los más indefensos de los indefensos. ¿Quiénes son? Aquellos que ni siquiera sus padres aún han nacido. Tenemos que hacer audible su reclamo y entender el daño desde aquella mirada de las generaciones futuras. Así se comienza a estructurar la idea de ambiente y se comienza a identificar el daño al ambiente dentro del proceso civil, constitucional, ambiental. Bueno, muchas gracias.